Hace 2 meses empezamos a estudiar el libro de Génesis. El mes pasado tuvimos un paréntesis y estuvimos hablando del perdón. Y ahora retomamos la segunda parte. Y bueno, quisiera hacer un pequeño resumen, a ver si os acordáis. En los primeros 11 capítulos de Génesis, el Señor habla de 4 acontecimientos muy importantes. Os digo el primero y me decís los demás en orden. El primero fue la creación. La caída. ¿Qué más? El diluvio de Noé. Y el último, la torre de Babel. La torre de Babel. Bien. Así que vemos que en estos 4 eventos tan significativos, Dios trató a la humanidad en general, todos a una, ¿no? A partir del capítulo 12 va a empezar a tratar con unos individuos, con 4 patriarcas, que van a ser Abraham, Isaac, su hijo, Jacob, su nieto, José, su bisnieto. Son 4 generaciones seguidas. Vamos a tener una breve oración para presentarle al Señor esta reunión. Padre amado, estamos delante de tu presencia y delante de tu palabra y te suplicamos que tú nos suministres por tu Espíritu la enseñanza que necesitamos recibir en este día. Te damos muchísimas gracias en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, estos 4 patriarcas que he mencionado son muy importantes para entender toda la Biblia en sí. Si no conocemos estas vidas y las enseñanzas que dimanan de ellos, no podemos entender el Nuevo Testamento. Es muy importante que conozcamos estas vidas. Después de la Torre de Babel, pues como he dicho, Dios deja de tratar ya con la raza humana y empieza a tener una relación con un individuo. Y ese va a ser Abraham, que es el tema que me ha tocado a mí y de lo que voy a hablar en esta tarde. Bien, de esta persona, de Abraham, Dios hace surgir una nación. Fuerte, Una nación. A ese pueblo le dará su revelación y de esa nación traerá al Redentor, a Jesucristo. Fijaos la importancia, que Abraham vivió así como 2100 años antes de Jesucristo, 4100 años antes de nosotros, y dice, bueno, ahí tan perdido en el tiempo que pinta, ¿no? Bueno, pues él es un eslabón más en todo el plan de la redención de Dios. Un eslabón que ahora, como veremos, fue muy importante. Cuando Dios eligió a Abraham, eligió a un hombre de fe. Decir que antes de que fuera un hombre de fe, no era tanta fe la que tenía. Vaciló, dudó y cometió algunos errores, como todos los patriarcas que hay en el Antiguo Testamento, porque era un hombre de carne y hueso. Cometió errores, pero creció, maduró. Y eso es lo importante. Y ahora iremos viendo cómo fue madurando a través de esas pruebas. Decir que él fue uno de los más grandes que vivió en todo el Antiguo Testamento. Y aparte de Moisés, es el personaje del Antiguo Testamento que más se menciona en el Nuevo. ¿De acuerdo? O sea que es muy importante. Y 3 grandes religiones surgen o se remontan a Abraham. ¿Podéis saberlas? ¿Cuáles son esas 3 grandes religiones? ¿Cuál? El Islam, el judaísmo y el cristianismo. Repito, el Islam, el judaísmo y el cristianismo se remontan a Abraham. Por lo tanto, estamos hablando de alguien importante. La vida de Abraham abarca una buena parte de toda la narrativa del libro de Génesis, que como sabéis tiene 50 capítulos. Y desde su primera mención en el capítulo 11 hasta su muerte en el capítulo 25, todos esos capítulos los dedica a él. Claro, en 45 minutos no vamos a tener tiempo para ver todo ello. Voy a intentar comprimirlo y para ello me he estrujado bien los ojos y he tenido que meter hasta colirio que se me secaban ya los ojos de tanto leerlo, ¿no? Bueno, sabemos muy poco acerca de su nacimiento. Sabemos poco, y además cuando él aparece ya, se le menciona, tenía 75 años, pero él vivió 175, con lo cual tuvo 100 años para servir al Señor, gloria a Dios, 100 años. O sea que es curioso esto, ¿no? Él no fue un hombre perfecto, falló en varias ocasiones. Como podéis recordar, tuvo 2 episodios en los que hizo pasar a su esposa, Sarai, la hizo pasar como que era su hermana. Tenía así como miedo, ¿no? De que la tomaran y se la quedaran como esposa, ¿no? Sin embargo, Dios no le tuvo en cuenta esas mentirijillas que dijo y aún así lo bendijo, tuvo misericordia. Eso nos enseña que Dios
aún usa a los siervos de Dios, aún a pesar de los errores, a pesar a veces de falsedades, aún Dios tiene misericordia y se atreve a usarlos, porque tiene fe en ellos, ¿verdad? En cada uno de nosotros. Con nuestros defectos, Dios confía en nosotros y va perfeccionando nuestro carácter y quiere usarnos cada día más. Tiene mucha paciencia con nosotros. Lo que más me impresiona de los siervos de Dios no es las capacidades naturales. Hay siervos que tienen grandes capacidades. A mí eso no me impresiona. Lo que más me impresiona es lo que ellos se dejan moldear por Dios, en manos del alfarero, lo que se dejan trabajar en su carácter. Eso sí que impresiona. Porque las capacidades naturales que tienen, incluso los dones espirituales, en definitiva se los ha dado el Señor. No hay ningún mérito en ello, ¿verdad? Abraham aprendió con el tiempo a ser un hombre de fe y llegó a ser Abraham. Primero se llamaba Abraham y después se llamó Abraham, porque Dios le cambió su nombre. Decir que, vamos a verlo en Nehemías 9:7, dice, solamente el versículo 7 dice: Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste por nombre Abraham. ¿Te das cuenta? En ese versículo vemos ya los dos nombres, de Abraham a Abraham. Abraham, versículo 7. Abraham significa padre enaltecido, padre exaltado. Abraham, el nombre más largo, significa padre de una multitud. ¿De acuerdo? Padre de una multitud, de toda una nación, de una multitud. Dios lo transformó en el padre de la fe y también padre del pueblo escogido. Su padre fue, ¿alguien me lo dice? ¿Os acordáis de quién, el nombre de su padre? Taré, muy bien. Taré era un idólatra. Vivía en Ur de los Caldeos, una ciudad muy influyente al sur de Mesopotamia, situada sobre el río Éufrates, es decir, por la zona donde hoy día está el país de Irak. Y Taré se trasladó con su familia a Harán, ya fue buscando la tierra de Canaán. Y allí en Harán es donde tiene lugar el llamado de Abraham. Vamos a leerlo en Génesis 12 del 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, o sea, de tu familia, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Qué bueno, ¿no? Él iba a ser una bendición para todas las familias de la tierra. Así que Dios llama a Abraham cuando él estaba viviendo en Harán. Y le dice que vaya a una tierra que él le mostrará, pero de momento no se la muestra. Es decir, vete a donde yo te diga. Y aquel obedeció, obedeció sin saber a dónde iba. Pero aquí hemos leído en este llamado, le hace 3 promesas. Y estas 3 promesas luego se llamarían el pacto abrahámico, del nombre de Abraham, pacto abrahámico. Habéis oído a las canciones estas de Marcos Witt, Dios de pactos, Tú eres un Dios de pactos. Bueno, el pacto de David, el pacto de Adán, el de David, el de Abraham, el de etcétera, el de Moisés, el pacto mosaico de Moisés, etcétera. Es un Dios de pactos, pero además Dios los cumple. Aunque el hombre le falle, Dios cumple sus pactos. Él es fiel. Y le promete a Abraham la promesa de una tierra que iba a ser de él. La promesa de hacer de él una gran nación y la promesa de ser bendición. Tremendo, ¿eh? Si el Señor te despierta en la mitad de la noche y te promete algo así, es para caerte desmayado, ¿eh? Tremendo lo que le prometió. Vamos a ver ahora 7 características de este siervo, de Abraham. 7 cosas que me han llamado la atención. Primeramente, que fue obediente. Abraham fue un siervo obediente. Dejó a su hogar y a sus amigos en el momento en que fue llamado por Dios, como hemos leído. En Génesis 12:4 leemos, Génesis 12:4, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Este patriarca está incluido en la lista de los héroes de la fe que se encuentra en Hebreos capítulo, ¿alguien me lo dice? 11. Hebreos 11, muy bien. Allí está la lista de los héroes de la fe. Es un capítulo muy interesante que os invito a que lo meditemos, muy interesante.
Y allí están solamente los que más destacaron. Y fijaos lo que dice aquí. En Hebreos 11:8 dice: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Ahí está, en esa frase. Sin saber a dónde iba, pero salió. A veces, antes de obedecer a Dios, queremos saber todos los detalles. Señor, dame toda la información. Quiero saber. Pero Abraham no sabía y salió. Por lo tanto, obedeció. Entonces, querer saber todos los detalles, esto no es fe, esto es andar por vista. Y Pablo dice que por vista no andamos por fe. Eso es la vida del creyente, andar por fe. Dios sabe muy bien lo que está haciendo en y a través de nosotros. Por lo tanto, si tú confías en que Él sabe muy bien lo que está haciendo, dejémosle que Él obre y actúe en nuestra vida. No le exijamos toda la información, porque Él se va a guardar el derecho se va a reservar el derecho de decirlo. No siempre nos va a dar todos los detalles, pero nos dará lo justo que necesitemos para ir adelante. Así que salgamos, apoyémonos en su infinita sabiduría y salgamos a lo que Él nos envíe. No se nos dice nada sobre la vida religiosa de Abraham y de su familia antes de su llamado, pero sabemos que en Ur de los caldeos, donde vivían al principio, era una tierra muy pagana y estaban adorando al antiguo panteón de los dioses babilónicos y especialmente a Sin, el dios de la luna. Por eso he dicho antes que Taré, su padre, era un hombre idólatra, porque adoraba a esos ídolos. Dios llamó a Abraham de en medio de una cultura pagana, como nos llama a nosotros de en medio de lo que hay ahora mismo ahí fuera, ¿no? En el mundo. Una cultura pagana, un sistema anticristo, algo que está todo contrario a las doctrinas cristianas. Y nos llama. Abraham supo reconocer el llamado de Dios, del Señor, y obedeció voluntariamente sin dudar. Por eso hemos dicho que, primer rasgo, obediente. Segundo rasgo de Abraham, generoso. Difícilmente encontraríamos a alguien más generoso que Abraham. Le dijo a su sobrino, sabéis la historia, ¿no?, que eligiese el territorio donde él quería vivir, y le dijo: bueno, pues yo ya me quedaré con lo que tú me dejes, lo que tú no quieras me lo quedo yo. Bueno, vamos a leerlo. Génesis 13, del 9 al 12, dice: no está toda la tierra delante de ti, yo te ruego que te apartes de mí. Si fueses a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová. Fijaos que él alzó sus ojos, y vio toda la llanura del Jordán, todo alrededor del río Jordán, todo verde, toda una llanura de riego, dice aquí, y que era como el huerto de Jehová. Se está haciendo referencia al Edén, al paraíso de Adán y Eva, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot al oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. No fue una decisión muy sensata, la de Lot. Él se guió por los instintos, por sus sentidos. ¡Ay, qué bonito todo esto, la llanura del Jordán! Pero poco a poco fue extendiendo sus tiendas hacia Sodoma y Gomorra, ciudades idólatras, y se fue apartando de Dios. A veces lo que es bonito a la vista no es lo mejor que Dios tiene para nosotros. Tenemos que guiarnos por el Espíritu. Como Pablo dice, aprendamos a andar en el Espíritu. Andar es vivir en el Espíritu. Lot no estaba tonto, claro. Él dijo: me pido la llanura del Jordán, lo mejorcito para mí. Y mi tío que se quede con lo que quiera, ¿no? Bien. Abraham era un hombre generoso. Yo estoy convencido de que si Abraham viviera hoy, estaría apuntado en Médicos Sin Fronteras, en la Cruz Roja, en ACNUR, yo qué sé, en muchas más. Era un hombre generoso, era un hombre dadivoso. Por eso Dios lo enriqueció, porque era generoso. Abraham llegó a ser un hombre rico, porque Dios cumplió su promesa. Dijo: te bendeciré. Y lo bendijo. Y tenía muchos ganados de ovejas, de vacas, de corderos, de todo tenía, ¿no? Bien, tercer rasgo, era valiente. Cuando Lot fue
raptado por unos reyes. Había 4 reyes de aquella región que hicieron una alianza entre ellos y dijeron: vamos a atacar esta tierra y vamos a apoderarnos de todos sus bienes, ¿no? Y entonces esos 4 reyes atacaron la zona donde vivía Lot, Sodoma, Gomorra, todo aquello, y le raptaron. Vamos a leerlo. Génesis 14, del 14 al 16. Dice: oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. Y recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Abraham, cuando supo que su sobrino estaba preso, podía haber mirado hacia otro lado y decir: bueno, es su problema, ha querido vivir ahí, pues que se las apañe y que se las resuelva él mismo, ¿no? Pero él tuvo interés y quiso inmediatamente arreglar esto, y entonces no pensó que no era su problema, dijo: es mi problema, voy a ayudar a mi sobrino. Así que cogió a sus 318 criados. ¿Lo ves cómo no era pobre? Tenía 318 criados. ¿Quién tiene tantos, no? Pero no eran soldados, eran criados. Y de ellos formó un ejército. Y con esos 318 fue a pelear contra 4 reyes. Que a pocos soldados que tuviera cada uno, pongamos que tuviera 1000 soldados cada rey, serían 4000. 318 contra 4000. Pero Dios le dio sabiduría y dice que cayó sobre ellos de noche, versículo 15. Dios le dio la estrategia. Necesitamos la estrategia de Dios para que con pocos recursos podamos hacer grandes cosas para Él. Así que dice que recobró, versículo 16, recobró todos los bienes que le habían quitado los enemigos. Y tenemos que recobrar a veces cosas que el enemigo nos ha quitado. Por eso dice en Joel que Dios nos hará recuperar lo que la oruga, el pulgón, el saltón y el revoltón nos han quitado. Que podamos recuperar las cosas que hemos perdido en el camino. Así que fue comprometido con su familiar y fue muy valeroso. ¿Estamos nosotros comprometidos con la salvación de nuestros familiares? ¿Estamos orando por ellos? ¿Nos importan nuestros familiares como le importó a Abraham su sobrino? Familiares que no son salvos todavía. ¿Les hablamos de Dios e intercedemos por ellos diariamente? Veamos otro aspecto de la vida de Abraham. Abraham era un hombre benévolo. La palabra benévolo significa de buena voluntad. Tenía buena voluntad. Dice que cuando venció a esos 4 reyes, él dio voluntariamente los diezmos de todo el botín a Melquisedec, el sacerdote. Melquisedec era el rey de Salem. Salem es lo que hoy es Jerusalén. Y le dio esos diezmos. Vamos a leerlo en Génesis 14, del 17 al 20. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, que significa rey de justicia, rey de Salem y sacerdote de Dios Altísimo, sacó pan y vino. Y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. O sea, vemos ahí al sacerdote, Melquisedec, que de paso era el rey también, y lo bendijo. Y dice aquí que Abraham le dio los diezmos de todo, de todo. Es decir, la 10ª parte del botín que había ganado a esos 4 reyes con sus ejércitos. Es decir, de todos los bienes que había recuperado. La pregunta es: ¿estamos dando para Dios nosotros los diezmos? Como mínimo los diezmos, ahora en la época de la gracia, de todos nuestros ingresos, incluidas las pagas extras. Es que la paga extra también es un ingreso que entra en tu casa. ¿Estás diezmando también de las pagas extras? Bueno, eso es un tema que, como ha dicho Juanjo, ya se irá hablando un poco más adelante y no es el tema de hoy. Alguien dice: bueno, es que esto era en el Antiguo Testamento. Deciros que Jesús en el Nuevo Testamento dijo: es necesario, está bien que diezméis la menta en eneldo sin dejar de dar lo otro. Se refería a los diezmos. O sea que Jesús en el Nuevo Testamento está apoyando también este tema. Punto número 5. Abraham era un hombre incorruptible. ¿Qué significa eso de incorruptible?
Bueno, pues es lo contrario de ser un corrupto, que es lo que estamos leyendo todos los días en los telediarios. Habéis oído de los ayuntamientos y de aquel que le ha dado casi un infarto por haberse pillado, ¿no? El alcalde de por ahí. Entonces, era un hombre incorruptible. ¿Y por qué digo eso? Bueno, porque cuando él luchó para rescatar a su sobrino Lot, dice que el rey de Sodoma, que era en la zona donde vivía su sobrino, agradecido, se acercó a él y le ofreció lo siguiente. Leámoslo. Génesis 14, del 21 al 23. Le hizo una proposición y era la siguiente. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová, Dios altísimo, creador de los cielos y la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo. Se refiere a todo el botín. Es tuyo. Para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Para que el rey de Sodoma no pueda decir, yo he enriquecido a Abraham. Él es rico porque yo le he dado, ¿no? Interesante, ¿verdad? Así que Lot buscó las riquezas en Sodoma. Pero Abraham no quería saber nada de ese tipo de riquezas. Podíamos pensar que Lot había aprendido su lección con el secuestro. Cuando lo habían secuestrado ya habrá aprendido. Deciros que no aprendió nada. ¿Por qué? Porque volvió a vivir en Sodoma otra vez. Regresó y volvió a Sodoma otra vez. Abraham había aprendido la lección en Egipto. Él no quería aceptar las riquezas de los impíos para evitar que dijeran que ellos lo enriquecieron. Pues Dios le había prometido enriquecerlo. Dios le había dicho, te bendeciré. Y eso lo tenía muy en cuenta Abraham, lo tenía grabado. Dios me ha dicho, me bendecirá, por lo tanto Él va a ser mi proveedor y no necesito que el rey de Sodoma ni de Gomorra venga aquí ofreciéndome sus riquezas. Que luego no le quiten la gloria a Dios. O sea que los creyentes, para tener un buen testimonio, debemos de andar con mucho cuidado de no hacer algo que parezca mezquino o interesado o que tenga apariencia de codicia, para que no perdamos el buen testimonio. Abraham pudo confiar en el dueño del cielo y de la tierra como su proveedor. ¿Vamos a confiar nosotros así con Dios como nuestro proveedor? Veamos el sexto aspecto de Abraham. Era un hombre de oración. Vamos a ver el pasaje este famoso en Génesis 18, donde él intercede por Sodoma y Gomorra y lucha con Dios. De alguna forma está ahí regateando con Dios para que no destruya la ciudad. Me voy a saltar el leer ese pasaje porque ya lo conocemos muy bien, pero empieza diciéndole que si hay 50 justos, no destruya la ciudad, y luego va bajando el listón a 45, 40, 30, 20, 10, y cuando llega a 10 ahí ya se para, ¿no? Y sin embargo Dios destruyó Sodoma. ¿Qué quiere decir? Que no había ni 10. Cuando hubo el diluvio, ¿os acordáis de cuántas personas se salvaron en el arca? 8. Aquí no dice en este caso cuántos habían, pero no había 10. Sí que Dios permitió que se salvara la familia de Lot. De hecho envió unos ángeles para rescatarlos, y sabéis la historia, que la mujer de Lot se giró y se quedó convertida en una estatua de sal. Y eso nos da una enseñanza de que no debemos mirar la vista atrás. Cuando ponemos la vista sobre la mano sobre el arado, cuando decidimos seguir al Señor, olvidémonos ya de lo que queda atrás del mundo, porque hemos decidido seguir a Cristo. Bien. Era un hombre de fe. Este es el punto número 7. Quizá lo debería haber puesto el primero, pero me lo he dejado para el final. Y es el kit de la cuestión, porque Abraham es llamado el padre de la fe. El padre de la fe, padre Abraham. Abraham, estoy seguro de que no podía cantar la primera canción que hemos cantado. Esa que dice que eres increíble. Por dos motivos. El primero, porque aún no estaba compuesta la canción, porque es una canción reciente, de 2015, pongamos por ahí. Y Abraham vivió, como he dicho, 4.100 años hace ya, ¿no? Atrás. Y el segundo motivo, porque Abraham era un hombre que pensaba, y él no podía decir, siendo el padre de la fe, Dios, tú eres increíble. No, tú eres creíble, yo he creído en ti. ¿Os dais cuenta? Si es increíble, no se puede creer en él. Por lo tanto, no sería el padre de la fe. Él fue el padre de la fe. ¿No? Ya lo vais pillando, ¿no?
Si yo digo tú eres increíble, es que no puedo creer en ti. No quiero chafaros la canción, la seguiremos cantando, ¿eh? Pero sí que es el Dios de los imposibles, porque para Él no hay nada difícil, pero es el Dios de lo creíble. Si no, no seríamos creyentes. ¿Lo habéis pillado? Bien. Ya se le va pasando. Abraham y Sara no tenían hijos, lo cual era una gran vergüenza en aquella época. En el pueblo de Israel, que era un pueblo muy fértil, solían tener muchos hijos y para ellos era una gran gloria. De hecho, hay un salmo que dice: bienaventurado el varón que llena su casa de sus hijos. Es como aquel que tiene una aljaba, el estuche de las flechas, cargado de flechas, que cada flecha es un hijo, que lanza y lo proyecta al futuro, ¿verdad? Entonces, no tenían hijos. Sin embargo, Dios prometió a Abraham que tendría un hijo. Y este hijo sería el heredero de esa promesa que le dio, del pacto abrahámico, y de la inmensa fortuna que Dios le daría a Abraham, con lo cual lo bendijo. Y él, ese hijo, que se llamó Isaac, sería el heredero de esa promesa. Abraham creyó en la promesa, y esa fe se le acredita o se le contó como justicia. Dios reitera su promesa a Abraham en Génesis 17 y luego la reafirma en Génesis 21, con el nacimiento de Isaac. Al cabo de un año se cumplió la promesa y nació Isaac. Dios mismo describió a Abraham como un hombre de fe. Lo más grande que se dice en la Biblia acerca de Abraham es que era un hombre de fe. En Romanos 4:3 leemos lo siguiente. Al final dice que creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Démonos cuenta que estamos hablando del Antiguo Testamento y ya le fue contado por justicia. Ahí está la doctrina de la justificación ya incluida en el Antiguo Testamento. La justificación por medio de la fe. Creyó Abraham a Dios aún antes de tener el hijo, ¿eh? Otra cosa es que ya lo viene y dice, ahora quedó. No, él creyó antes y en aquella época tenía así como casi 100 años. Su mujer tenía 90. Daos cuenta, que te digan a ti con 100 años que vas a tener un hijo, pues parece una broma de mal gusto, ¿no? O sea, pero él creyó en Dios. Bueno, la fe de Abraham se puso a prueba en relación con su hijo Isaac. Dios le ordena que sacrifique a Isaac. Conocemos la historia. En el monte Moriah, Abraham obedece fielmente a Dios, quien había sido extraordinariamente bondadoso y bueno con él hasta ese momento. Pero ahora, ¿qué pasa? Que el hijo de la promesa ahora me pide que lo sacrifique. Sin embargo, él fue adelante, en fe sigue adelante, porque creyó que Dios podía resucitarlo aún desde de los muertos. Sabemos que la historia no termina cuando él levanta el cuchillo, sino que Dios no permite que Abraham lo mate. Imagínate cómo se sintió. En ese momento pegó un respiro, un alivio. El otro día vi en un vídeo de YouTube una escena de esta escena, una película, que se ve a Isaac, pegó un respiro cuando se giró y vio ahí el cordero enganchado ahí en un zarzal. Y digo, este es el sustituto, a este sí que me lo voy a cargar, pero a mi hijo ya no. Bueno, menudo respiro, ¿no? El hijo de la promesa ahora se le pide que lo entregue a Dios, pero él lo quiso entregar. Estaba dispuesto a ofrecer a su único hijo. La fe que tenía Abraham era mayor que el amor a su propio hijo. Ahora vamos a pensar en esa frase. Abraham amaba mucho a su hijo, lo había tenido en la vejez, pues su fe en Dios aún era más grande que su amor a su hijo. Bueno, estaba dispuesto a ofrecer a su hijo. En Hebreos 11, del 17 al 19, vamos a leer, y aquí lo dice resumidamente: por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ahora ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Cuando ya acachó, bajó el brazo y dejó el cuchillo, volvió a recibir a su hijo como de los muertos, ¿eh? En aquel momento era como un renacido su hijo. En Santiago 2:23, el apóstol Santiago está diciendo que Abraham recibió el título de amigo de Dios. Fue llamado amigo de Dios. Y esto es un título que no se le da a nadie más en toda la Escritura, solamente a él. Abraham es el padre espiritual de los que tienen fe. Es el padre de la fe.
Es el Padre de todos los que creen porque hemos sido unidos a Cristo y creen que Cristo es la simiente especial de Abraham. De Abraham vino la simiente que después, como descendiente suyo, fue Jesucristo, según el linaje. A los creyentes de todas las generaciones se les llama los hijos de Abraham. Nosotros, los cristianos de hoy día, somos hijos de Abraham en un sentido figurado, desde luego. Así que podemos reconocer que este patriarca, entre otras cualidades, era obediente, generoso, valiente, benévolo, incorruptible, hombre de oración y hombre de fe. Y hay muchas más cualidades, pero ya para otro día. Y también tiene muchos defectos. Fue un mentiroso al principio, fue débil en la fe al principio, pero Dios lo fue corrigiendo y fue formando su carácter. Cristo está entre nosotros y Abraham. Por eso siempre debemos ver la vida. Cristo está entre nosotros y Abraham. ¿Os dais cuenta, no? Nosotros, año 2018, tiramos 2000 años atrás, Cristo, la crucifixión, 2100 años más atrás, la vida de Abraham. Entonces, Cristo está justo en la mitad, entre Abraham y nosotros. ¿De acuerdo? Entonces debemos de ver siempre a Abraham como un eslabón más en el plan redentor de Dios, teniendo en cuenta a Cristo y lo que Él ha hecho por nosotros. Abraham tuvo sus momentos de fracaso y de pecado como todos nosotros. Era débil en la carne como todos. Y la Biblia no duda en mencionarlos. Sabemos que por lo menos en 2 ocasiones, como he mencionado, mintió en relación a Sara. También la frustración de no tener un hijo le llevó a cometer ahí un error muy grave. ¿Sabéis la historia? Sara se impacientó y le sugirió que tuviera un hijo con su criada Agar. Y ese hijo se llamó, ¿alguien me lo dice? Ismael. Y de ahí viene toda la raza árabe de Ismael. Entonces Ismael vino a ser como un hijo, no era el hijo de la promesa, era como un hijo borde, por decirlo de alguna manera. Y de ahí viene toda la raza de los árabes. Y de ahí vienen todos los yihadistas y todos los problemas que está teniendo Arabia con Israel. ¿Os dais cuenta? Cuando se rompe el plan de Dios, todos son problemas. No tuvo paciencia, se creó otra gran nación, que Dios bendijo a Ismael también, pero esa nación siempre ha sido enemiga de Israel, el pueblo de Dios. Era el plan B, no era el plan A. Y ahora estamos teniendo actos terroristas y demás. ¿Os dais cuenta, no? Es muy importante seguir el plan A, el plan de Dios. No por impaciencia buscar nuestras propias soluciones. Dios está supervisando y organizando los acontecimientos de cada una de nuestras vidas, aunque no nos demos cuenta. Nosotros vemos nuestra vida como un tapiz que por detrás está hecho un manojo de hilos, pero Dios lo ve por el derecho y ve ahí un paisaje muy bonito, que es nuestra vida. Entonces, aunque no entendamos lo que Dios está haciendo, creamos en lo que Él está haciendo, tengamos fe. El Señor nos aumente la fe, ¿no? Los fracasos de Abraham demuestran que Dios, aunque no nos protege de las consecuencias de nuestro pecado, bondadosamente aún así lleva a cabo su voluntad en nosotros y por medio de nosotros. Al final Dios acabó cumpliendo su plan. La vida de Abraham es un vivo ejemplo de la doctrina de la justificación, como he dicho antes, por la fe. De hecho, el apóstol Pablo en el libro de Romanos, capítulo 4, lo dedica íntegramente a poner a Abraham como ejemplo de la justificación por la fe. También en el libro de Gálatas habla esto, diciendo que los gentiles son herederos de los judíos de las bendiciones de Abraham por medio de la fe. Y esto se remonta a Génesis 15, cuando dijo, y creyó al Señor y le fue contado por justicia. Vamos a ver ahora unas pocas aplicaciones de la vida de Abraham, y es difícil remontarnos a 4100 años atrás y decir, ¿cómo podemos aprender nosotros de una época tan lejana, pues aplicaciones, ¿no? Pues sí, porque la Biblia es fresca, está viva y es eficaz y más cortante que una espada de 2 filos. ¿Bien? Y siempre está fresca. Los principios bíblicos sirven para ayer, para hoy. Mira, hemos dicho que Abraham era obediente. La obediencia hace 4000 años sigue siendo la misma hoy día, ¿no? La fe de Abraham de hace 4000 años sigue siendo la fe nuestra. O sea que los principios siguen siendo vigentes en todas las generaciones. Abraham reconoció el llamado del Señor y obedeció voluntariamente sin dudar.
¿Cuántos de nosotros dejaríamos atrás todo lo que es familiar? Nuestros amigos, quizás el trabajo, lo que es familiar para nosotros, y simplemente salir sin saber cuál será nuestro destino. El concepto de familia significaba mucho para una persona en aquella época, era el todo. Hoy día las familias están muy desestructuradas, desintegradas, pero en aquel tiempo la familia era el todo para una persona. Y dejar a la familia, eso era mucho pedir. Dios, me estás pidiendo mucho que deje a mi parentela. Pues lo hizo. Dejó a su parentela y al día siguiente ya salió. ¿Te está llamando Dios a un servicio concreto? ¿Reconoces su llamado a tu vida? Quizá no sea un llamado a las naciones para un ministerio, lo que sea, evangelístico o de misionero. Quizá sea un ministerio concreto aquí en Vida Cristiana, en la iglesia local, aquí en Benimaclet. Si te está llamando Dios, ¿reconoces su llamado? Es importante que tengamos ese oído espiritual, ese discernimiento, y a la edad joven, temprana, podamos ir discerniendo qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios no quiere. Voy a poner un ejemplo de mi propia vida. Cuando yo me convertí a los 17, me acuerdo que en la iglesia donde me convertí, en el Cabañal, la iglesia que fue de Pastor Luciano luego, pues varios jóvenes se fueron al seminario, de verdad, de allí surgieron varios pastores que hoy día están ahí pastoreando. Y uno de ellos está en un pueblecito de aquí cercano. Bueno, pues yo pensé, bueno, pues veo que mis compañeros, mis hermanos en Cristo, los jóvenes, están yendo al seminario. Digo, voy a pedir información en el seminario. Yo es que vi un seminario en Texas y al cabo de un mes me llegaba una carta con toda la información del seminario. Yo estaba orando, pero algo me decía que Dios no me llamaba a mí al pastorado. Y luego con los años lo he tenido claro que no me ha llamado al pastorado. Me ha llamado a otras cosas, a otros ministerios, pero no al pastorado. Y os digo que es importante discernirlo, porque si tú eliges ser pastor y Dios no te ha llamado, te vas a poner en un serio problema a ti y a la congregación que luego llegues a pastorear. Es muy delicado ese tema. Y si Dios te está llamando al pastorado y no le haces caso, también es malo. Hay que hacerle caso al Señor, ¿no? Pero pensemos también que hay otros ministerios. Hay muchos ministerios en la multiforme gracia de Dios, hay multiformes ministerios. No solamente es el de pastor, que bueno por ellos, pero fijaos en Efesios 4:11, que habla de apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores. Menciona 5 ministerios, y hay más, pero menciona 5. Y todos ellos están puestos para la edificación ¿de quién? Del cuerpo de Cristo, la iglesia. Entonces, yo os animo, jóvenes, a que busquéis delante de Dios el llamado que tenéis para vuestras vidas, porque Dios tiene un llamado. El folleto ese de las 4 leyes dice, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, primera ley. Pues ese plan maravilloso está basado en el llamado que Él tiene para tu vida, para nuestra vida. Y reconoció Abraham el llamado del Señor. Bien. ¿Estás dispuesto a salir de tu franja de comodidad y a obedecer, aunque el Señor no te ha dado toda la información que tú quisieras tener? Estás ahora en una franja de comodidad, estás en el nidito con las plumas, pero Dios llega un momento que, como las águilas, empieza a quitar plumas y dan un empujón a sus polluelos y se caen por el precipicio, o empiezan a volar, o no se van a estrellar porque la mamá águila las recoge. En vez del precipicio, las recoge y no se estrellan. Y ahí vemos la misericordia de Dios que nos va a recoger, ¿sí? No va a permitir que nos estrellemos. Pero estamos dispuestos a salir y a obedecer el llamado que Dios nos da. Otra clara lección que podemos extraer de la vida de Abraham es que debemos vivir una vida de fe. Abraham pudo tomar a su hijo Isaac, llevarlo al monte Moriah, y él sabía que Dios era fiel para cumplir sus promesas. No era una fe ciega, porque Dios le había bendecido en el pasado, y cuando tú miras a tu pasado ves que Dios te ha protegido, Dios te ha ayudado en muchas cosas. Hemos oído hace unos momentos un testimonio tremendo de parte del pastor. Es que Dios hace cosas tremendas. Y cuando miramos al pasado, esas cosas nos animan a seguir en un futuro, seguir tomados de la mano del Señor, ¿no? La fe no era fe ciega, su fe era una garantía y confianza firme en aquel que ha demostrado ser fiel y verdadero. Cuando discernimos un verdadero llamado de Dios o leemos en su Biblia las instrucciones, en su palabra, debemos de actuar, no podemos quedarnos quietos. Cuando Dios nos habla algo y nos enseña algo, es para ponerlo en acción. La obediencia no es opcional cuando Dios nos ordena algo, nos
nos dice algo, no es si quieres o no quieres, es sí o sí. Es así. En la vida de Abraham vemos cómo funciona una vida activa en Dios. Abraham tenía una vida activa con Dios. Y mientras estuvo dispuesto a obedecer, él no dudó en hacerle preguntas. Por ejemplo, cuando le dijo que iba a tener un hijo, y él tenía ya 100 años, le dijo, pero bueno, ¿cómo puede ser esto, no? Se atrevió a preguntarle y no pasó nada, y Dios le comprendió. Entonces, atrevámonos nosotros a hacerle preguntas a Dios de aquello que no entendemos, de las circunstancias que estamos viviendo, de los problemas por los cuales nos está haciendo pasar. Atrevámonos, que no nos va a morder, tranquilos, que es nuestro Padre Dios. En el Salmo 142:2, el salmista David dice, presentaré a Jehová mis quejas. La misma palabra nos da permiso para que nos quejemos a Él. No nos dice que nos quejemos a los hermanos, pero sí que nos quejemos a Él, ¿de acuerdo? Tranquilos, podemos ir a Él y decirle, no entiendo esto, Señor, ¿qué me vas a mostrar con todo esto, ¿no? ¿Qué pretendes? Bien. Los descendientes de Ismael, pues ya he dicho, cuando actuamos en nuestras propias fuerzas, acabamos rompiendo el plan de Dios. Dios lo puede montar otra vez, pero cuidado de no adelantarnos a su plan, tampoco retrasarnos a él. Ir a su paso, como iba el pueblo de Israel cuando iba por el desierto. ¿Os acordáis que durante el día iba guiándolos una columna de nube? Y la columna iba delante y ellos detrás. De noche una columna de fuego, la columna siempre delante y ellos detrás. O sea, eso significa que tenemos que seguir la nube. En el Salmo 100, cuando habla de Jesús el pastor, Salmo 23, el buen pastor, Juan capítulo 10, que habla de Jesús como el buen pastor. El pastor siempre va delante, las ovejas detrás. Siempre el Señor delante, nosotros detrás. No vayamos delante de Él, no nos adelantemos. Si Dios ha prometido hacer algo, debemos ser fieles, pacientes y esperar para que Él lo cumpla en su tiempo. Yo estoy empezando a ver ahora cositas que Dios me habló hace 40 años. Y estoy empezando a verlas ahora, ¿vale? O sea, hay que tener paciencia y esperar, pero tenemos que ser fieles, tenemos que ser constantes en la comunión con Dios. Y a su tiempo, en el Kairos de Dios, Él nos mostrará. Dios usó a Abraham para desempeñar un papel central en la historia de la redención que culmina en Jesús. Abraham es un ejemplo vivo de la fe y la esperanza puesta en las promesas de Dios. Y deciros una cosa final, Hebreos 11, el 9, el 10. Abraham se murió sin haber visto lo que Dios le había prometido. Qué serio, ¿verdad? Qué grave. ¿Acaso Dios le mintió? No. Solamente que la promesa de Dios se cumplió en la 4ª generación. Abraham tuvo un hijo, Isaac tuvo otro hijo, Jacob, y eran una familia pequeña, pero pequeña. Jacob tenía ya 70, eran 70, cuando descendió a Egipto, la familia, cuando dijo, tu descendencia será mayor que las estrellas que ves ahí, mayor que los granitos de arena que ves en la playa, ¿no? Del desierto, tal. Y Jacob solamente vio 70, era la 3ª generación. Sin embargo, José, sabéis que Jacob tuvo 12 hijos, las 12 tribus de Israel. Y por parte de José, bueno, ahí vemos, y ya lo estudiaremos después, vemos que eran una multitud, porque eran 12 tribus, y los que salieron de Egipto eran ya al menos 3 millones de personas, de israelitas. Ahí sí vemos la promesa cumplida, una multitud, ¿lo veis? A veces la promesa de Dios en nuestra vida, quizás no la vamos a ver, o veremos media promesa cumplida. No te desanimes, hermano, pero somos parte del eslabón de Dios para cumplir sus propósitos. Y vamos a leerlo como dice aquí, en Hebreos capítulo 11, 9 dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que Él era fiel, quien lo había prometido. Por lo cual también de uno y de ese casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está en la orilla del mar.
Versículo 13. Conforme a la fe, murieron todos estos, y toda la lista de Hebreos 11, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo. Aún no lo veían, pero lo miraban de lejos y lo creían. Y en el versículo 39 dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, pero lo recibieron sus herederos, sus generaciones postreras. Así que quizá el fruto de tu llamado lo vean tus hijos. Quizá Dios te llama pues a formar una congregación, una iglesia, y esa iglesia sea pequeñita. Quizá tu hijo va a heredar esa iglesia o alguien de tus familiares, y esa iglesia va a seguir creciendo. Quizás tus nietos van a ver una iglesia gigante, o quizás lo vas a ver tú mismo en la primera generación. Vengo a decir que Dios cumple sus planes, a veces los cumple a la primera, y lo vas a ver tú, lo voy a ver yo. Pero no siempre es así, y lo hemos visto en los héroes de la fe de Hebreos 11. Con lo cual te animo, hermano, que no te desanimes, porque andaron en fe, hemos leído, y su testimonio, alcanzaron buen testimonio. Tengas un buen testimonio delante de Dios. Pero lo veas o no lo veas, andamos por fe y no por vista. Yo llevo 40 años esperando algunas cosas y ahora estoy empezando a ver algo. ¿Qué quiere decir? ¿Que en esos 40 años no he podido fructificar? Yo creo que sí, que por la gracia del Señor he podido llevar fruto para Él. Pero no es lo que el Señor aún tiene. Aún tiene más cosas y estoy convencido de ello. Entonces os animo a que si no lo veis ahora inmediatamente, lo creáis y viváis una vida de fe, arraigados y cimentados en la palabra de Dios, creyendo, fortaleciéndonos cada día en Él. Y que el fruto de nuestro llamado lo podamos ver o no lo podamos ver, pero que ese fruto vaya glorificando a Dios conforme vamos avanzando en nuestra vida cristiana. Debemos vivir de manera que cuando lleguemos al final de nuestros días, nuestra fe, como la fe de Abraham, permanezca como un legado perdurable para los que nos van a seguir, para las otras generaciones. Que el Señor os bendiga. Amén. Amén.